¿Cómo están? Hoy voy a explicar el ciclo de la violencia y el abandono, ¿Usted está buscando una residencia o permanente el para los ciclo hijos? del abuso y el abandono. Me lo preguntó una chica y me dijo algo así como, cuando yo tenía 3 o 4 años, mi papá como que me abandonó a mí, pero a mi hermano, si bien no me aclaró la edad del hermano, lo seguía viendo, como que seguía en contacto, ¿no? Una de las tantas personas que me preguntan en los comentarios. Por ser así, esa circunstancia, por ser esta cosa de, bueno, de mis hijos a mí, con mi hijo varón sigo en contacto, pero con mi hija mujer no. Me suena más a un ciclo de abuso-abandono. Abuso-abandono. Pero les voy a explicar el de violencia-abandono, y cuando yo les explique el ciclo de violencia y abandono, van a entender el de abuso y abandono. Digamos, aunque más no sea por inercia o por analogía, van a entender. Lo que yo le dije a esta chica es, ella me dijo que estaba muy dolida porque su papá la había abandonado, o sea, a los 3 años, 3 y medio. Y yo le dije, eso es lo que se llama amor biológico. Y me preguntó, ¿cómo? ¿Que mi papá me abandonó por mi bien? Y yo le dije, sí, tu papá te abandonó por tu bien, por supuesto. Y bueno, me preguntó cómo sería eso, y yo lo que le dije es, mira, tu papá te abandonó para evitar algo peor. O sea, vos tuviste un conflicto de contacto en Jing. Jing es escasez de contacto, falta de contacto. El abandono es contacto en Jing. Para evitar un conflicto de contacto en Yang, que tu inconsciente familiar toma como más grave, ¿no? El contacto en Yang es el exceso de contacto. El abuso, la violencia, eso es contacto en Yang. Exceso de contacto. Entonces, si acá abajo tenés contacto en Yin, es porque acá arriba hubo contacto en Yang. Y le voy a contar una anécdota personal, familiar. Cuando yo tenía más o menos 16 años, mi papá me abandona. O sea, toma distancia de mí. Y obviamente que yo en ese momento lo sufrí mucho. No tenía el estado de conciencia que tengo ahora. No estaba capacitado para entender. Lo que yo interpretaba era, mi papá no me quiere, qué injusto. Eh, no tenía ni los conocimientos ni el nivel de conciencia como para entender un concepto tal como el amor biológico. Después, cuando empecé con los caminos de conciencia, entendí cómo era el tema, qué era lo que había pasado en el pasado de mi papá para que él tome la decisión de abandonarme a los 16 años. Y para eso me tuve que remontar a qué pasó en la vida de él cuando él tenía 16 años. Y lo que pasó fue lo siguiente. Mi papá tenía 3 hermanos varones y 2 hermanas mujeres. De los hermanos varones, bueno, primero que nada, mi abuelo, el padre de todos, era médico del ejército argentino, médico militar, con rango de oficial, etcétera, y digamos que eso te da cierto prestigio, sobre todo en esa época, ¿no? Te estoy hablando en algún momento entre los años 40 y fines de los años 70, ¿no? O sea, donde ser militar era algo muy prestigioso. No sería hoy un militar es un tipo que trabaja a sueldo mínimo. Pero en ese momento, hoy ser un militar era
hasta podía llegar a ser el presidente en algún momento, digamos. Bueno, ¿qué pasa? Él tiene 4 hijos varones, las hijas mujeres no sé a dónde las manda a estudiar, pero a los hijos varones, en ese momento el servicio militar, todo lo que era el ejército, digamos, era solo para los hombres, digamos, ¿no? De sus hijos varones manda a 2 a estudiar al Liceo Naval, que depende de la Marina, es como una escuela de la Armada, y los otros 2 al Liceo Militar, que depende del Ejército. Entonces, si mal no recuerdo, a mi papá le toca el Liceo Militar. ¿Qué pasa? Sus otros 3 hermanos no tienen mayores problemas, ni con el Liceo Naval ni con el Liceo Militar. Pero mi papá era un tipo bastante reticente a recibir órdenes, reticente a todo lo que sea como la disciplina, ¿no? Que obviamente en un liceo militar se exige y mucho. O sea, no existen ejércitos indisciplinados, ni siquiera serían ejércitos, serían, no sé, guerrillas. Y esa disciplina es la que te puede dar la victoria en la guerra, o la derrota. Bueno, cuestión, por lo que se contaba en mi familia, mi viejo era un tipo que no era capaz ni de tender su cama, ¿no? En el Liceo Naval y Militar eran como si fueran los colegios de pupilos. Se estudiaba durante toda la semana, estabas como internado, como un interno, ¿no? Como un pupilo, y volvías a tu casa los fines de semana. Bueno, había una serie de reglas de conducta, ¿no? Y mi viejo no las respetaba. Y las autoridades del Liceo Militar, la verdad que tenían un poco las bolas al plato, por decirlo de alguna manera, con mi viejo, hasta que más o menos a los 16 años, a mi viejo lo echan del Liceo Militar. Cuando lo echan del Liceo Militar, por lo que cuenta toda la familia, ¿no? Mis primos, mis tíos, y él llega a su casa y se entera mi abuelo, dicen que le propinó una golpiza que casi lo mata. Lo dejó al borde de la muerte. O sea, estoy diciendo como prácticamente en coma. Como que lo dejó en coma de tantas piñas que le dio. Claro, para él, un militar de carrera, con rango oficial, etc., era como una deshonra que uno de sus hijos lo echen del Liceo Militar. Era una mancha hasta su apellido. Entonces, ¿qué pasa? Como mi papá estaba relacionado por datos con su papá, eran dobles entre ellos. No me acuerdo si por fecha de nacimiento o por número de hijo. Y yo estaba relacionado con mi papá por número de hijo, porque él era cuarto y yo soy primero. Acuérdense, 1, 4, 7, 10, esta es columna 1, son números relacionados, de la misma manera que 2, 5, 8, 11, de la misma manera que 3, 6, 9, 12. Que sean números relacionados quiere decir que el inconsciente los toma como que son lo mismo. O sea, que vos seas primer hijo o cuarto hijo, para el inconsciente es lo mismo. Mi abuelo creo que era primer hijo, pero no me acuerdo si venía por ahí la relación o si venía por la fecha de nacimiento, la verdad que no me acuerdo. Pero la memoria que porta mi papá es la siguiente, yo voy a repetir la historia de mi papá, o sea, de mi abuelo en realidad. El abuelo de Nicodemo, mi papá se llama en realidad porque la muerte no existe, pero su experiencia biológica terminó, Polo, y mi abuelo José. Entonces, Polo dice, yo porto las memorias de José, por lo tanto yo voy a tender a repetir todo lo que hizo José. Y entre las cosas que hizo José, hay una cosa que hizo, que es muy antibiológica, que es golpear a su hijo número 4 al punto de dejarlo al borde de la muerte. Yo inevitablemente voy a repetir esto, porque dio por resultado vida, por lo menos para José, y en algún punto de mi vida yo empiezo a ser José. O sea, nuestros padres nos muestran nuestro futuro, nuestros hijos nos muestran nuestro pasado. Entonces, como el inconsciente dicta mi vida,
Yo en lugar de obrar en reparación, como veo que lo que se viene es esto, una golpiza a mi hijo al punto de dejarlo en coma, como eso está cerca de la muerte, no actúo en repetición, voy a actuar en reparación. ¿Y qué voy a hacer para reparar esta historia de contacto en Yang? Me voy a polarizar en Xing. Contacto en Xing. ¿Qué es contacto en Xing? Abandono. Abandono. Liso y llano. Entonces, si bien lo sufrí mucho y todo, esto es lo que se llama amor biológico. Un padre puede abandonar a un hijo por amor biológico. ¿Por qué quiere decir? Para evitar una tragedia mayor. Un abuso, una golpiza, una muerte, ¿no? También podría ser una muerte. Fascitis plantar izquierda. Lo tengo en mis videos, después te lo mando, Jim. Bien, el tema de lo mismo, el tema del abuso, ¿no? Igual no siempre la relación acá en esta historia que se da es justo las 3 generaciones consecutivas, ¿no? Digamos, yo sería la última, la anterior es mi papá y la anterior es mi abuelo. Ahora, no siempre es tan así, digamos, a veces hay que ir más arriba en el árbol para buscar, por ejemplo, en la historia de esta chica, bueno, ¿por qué mi papá me abandonó? A los 3, 4 años, bueno, seguramente hubo un padre en el árbol, que no necesariamente es tu abuelo, puede ser tu bisabuelo, tu tatarabuelo, etc. Que a los 3, 4 años llevó adelante un contacto en Yang. Por ejemplo, un abuso intrafamiliar. Entonces, como el abuso intrafamiliar es antibiológico, de la misma manera que la violencia hacia los hijos, fíjense ustedes que en el mundo animal los padres no le pegan a los hijos. O sea, el papá león no le pega al hijo león. La mamá leona no le pega a la hija leona. O sea, fíjate cómo se comporta la naturaleza. Tampoco existe la violencia entre sexos distintos en el mundo animal. En el mundo humano sí. Mujeres que le pegan a hombres que le pegan a mujeres. Pero eso es totalmente antibiológico. En el mundo animal lo que sí va a ser, y mucho, es violencia, pero entre individuos del mismo sexo. La osa contra la osa, el oso contra el oso. Pero nunca la osa contra el oso. Ni el oso contra la osa. Esa cosa cruzada así no se da. Y si no se da en el mundo animal es porque es antibiológico. Sí va a ser mucha violencia de un toro contra otro toro. ¿Por qué van a pelear? Y bueno, por territorio. ¿Qué es el territorio? Bueno, es el terreno físico, una determinada porción de terreno y todo lo que hay dentro de él. El alimento, las hembras, los otros individuos que por ahí sean machos pero no sean alfa, ¿no? Porque en realidad cuando se pelea a ver quién es el alfa, ¿no? Y vos también peleas por esos seguidores que son machos, que no son hembras, pero que eventualmente en una especie de batalla campal, digamos, te sirven como ejército. Digamos, ¿no? Así que bueno, no les quiero hacer muy largo el tema de el conflicto, el ciclo de violencia y abandono o el ciclo de abuso y abandono, pero creo que quedó más o menos claro. Ahora voy a ver si les hago el de fibromialgia, que la verdad hubiese jurado que lo tenía hecho, pero se ve que no, o que está muy perdido en algún lado en el canal de YouTube o algo y no lo puedo encontrar. Fíjense, bueno chicos, si tienen cualquier síntoma que quieran buscar, por ahí hasta el de fascitis plantar que me preguntaron recién está, Va a entrar en YouTube, pones Nicodemo fascitis plantar y si te aparece esta cara es porque el video está. Así que bueno, los dejo chicos. Ahora me conecto en un ratito y les voy a explicar la fibromialgia. Un beso.